Hola a todas y todos, mi nombre es Pablo. Vamos a hacer el ejercicio 3 de la página 20 de la guía de electricidad. Un plano infinito se carga de manera que el campo eléctrico tiene un módulo o intensidad igual a 2,25 por 10 al cubo newton sobre coulomb para un punto que se halla a 3 metros del plano. El ítem A nos pide dibuje las líneas de campo, el B calcule la diferencia de potencial entre dos puntos ubicados a 5 metros y 7 metros del plano y nos pregunta si cambia el resultado si los puntos indicados están sobre una misma línea de campo. Por último, el ítem C nos pide calcule la energía cinética que adquiere un electrón cuando se mueve desde el reposo a lo largo de 1 centímetro. Como ven, dibujé una porción del plano cargado positivamente como un segmento vertical de color rojo. Las líneas dibujadas en lápiz negro representan algunas líneas de campo. ¿Qué características tienen estas líneas? Como podemos observar, son perpendiculares al plano y nacen en el mismo. Esto nos está indicando que la dirección y sentido del campo eléctrico son constantes. A su vez, las líneas están equiespaciadas. Por lo tanto, el módulo o intensidad del campo eléctrico es constante. El plano cargado me está separando al espacio en un semiespacio izquierdo y en un semiespacio derecho. El campo eléctrico es uniforme en cada uno de estos semiespacios. Si ustedes ven, yo dibujé en los semiespacios izquierdo y derecho algunos vectores campo eléctrico en distintos puntos. Si estuvieran bien dibujados, todos tienen la misma dirección, sentido y módulo. En el izquierdo apuntan hacia la izquierda, en el derecho hacia la derecha. Por lo tanto, si el campo eléctrico es uniforme, la fuerza eléctrica sobre cualquier carga inmersa en el campo va a ser una fuerza constante. Noten que si la fuerza eléctrica es la fuerza aplicada en una carga positiva, esta fuerza va a tener la misma dirección y sentido del campo eléctrico, y si la fuerza eléctrica es la fuerza sobre una carga negativa, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección, pero sentido contrario al campo eléctrico. ¿Cómo serían las líneas de campo eléctrico si el plano estuviera cargado con sigma negativa? O sea, si la densidad superficial de carga sobre ese plano fuera negativa. La fuerza electrostática o fuerza eléctrica para nosotros, al igual que la fuerza peso, es conservativa. Recordemos entonces que el trabajo de esta fuerza sobre cualquier carga que se mueve en un campo eléctrico no depende de la trayectoria que siga para unir, por ejemplo, un punto A con un punto B. Siempre podemos calcular este trabajo como la variación de su energía potencial eléctrica entre esos dos puntos cambiada de signo. A su vez, la variación de energía potencial eléctrica es igual al producto de la carga por la variación de potencial eléctrico entre esos mismos dos puntos. Yo elegí un punto A y un punto B que no están en la misma línea de campo. Tomo una carga de prueba positiva y la idea es moverla de A hasta B, pero siguiendo la trayectoria indicada en la figura. Primero nos vamos a mover de A a C de manera tal de movernos sobre una misma línea de campo y en el sentido de la línea de campo, y luego nos vamos a mover de C a B perpendicular a las líneas de campo, o si ustedes quieren, de manera paralela al plano cargado. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza eléctrica cuando vamos de A a B va a ser igual al trabajo de la fuerza eléctrica de A a C más el trabajo de la fuerza eléctrica de C a B. El trabajo de la fuerza eléctrica de A a C es igual al módulo de la fuerza eléctrica por la distancia entre A y C. Noten que la distancia entre A y C es el módulo del desplazamiento de la carga cuando va de A a C, por el coseno de 0 grados. 0 grados es el ángulo que forma justamente la fuerza eléctrica con el desplazamiento de la carga al moverse de A a C.
Ustedes saben que el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, la variación de energía potencial eléctrica de A a C va a ser igual a menos el módulo de la carga por el módulo del campo eléctrico por la distancia entre A y C, y esto a su vez igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico entre A y C. A este resultado lo llamo 1 y en un ratito lo usamos. Por otro lado, estamos en C y nos movemos a B, de manera perpendicular a las líneas. El trabajo de la fuerza eléctrica de C a B va a ser igual al módulo de la fuerza eléctrica por la distancia entre C y B por el coseno, fíjense, de 90 grados. La fuerza eléctrica y el desplazamiento de C a B forman un ángulo de 90 grados. Eso ustedes saben que es igual a 0. Recuerden que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. Por lo tanto, la variación de energía potencial eléctrica entre C y B va a ser igual a 0. Y esto a su vez igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico entre C y B. A este resultado lo llamo 2. De 1, la diferencia de potencial eléctrico cuando vamos de A a C va a ser igual a menos el módulo del campo eléctrico por la distancia de A a C. O sea, esto es un resultado negativo. Nos está diciendo que el potencial eléctrico en C es menor que el potencial eléctrico en el punto A. Y de 2, la variación de potencial eléctrico de C a B nos indica que el potencial eléctrico en B es igual que el potencial eléctrico en C. Por lo tanto, la diferencia de potencial eléctrico cuando la carga se mueve de A a B va a ser un número negativo. Estamos diciendo que el potencial eléctrico disminuye. Pregunta: si la carga Q fuera negativa, ¿qué signo hubiera tenido la diferencia de potencial eléctrico entre A y B? Antes de pasar a responder los ítems B y C del ejercicio, algunas observaciones generales. El potencial eléctrico disminuye si nos movemos en el sentido del campo eléctrico. Aumenta si nos movemos en sentido contrario al campo eléctrico y permanece constante si nos movemos perpendicularmente al campo eléctrico. Esto va a estar asociado con el concepto de superficies equipotenciales. En la figura, ustedes tienen una carga puntual positiva que genera campo eléctrico en el espacio y están dibujadas algunas líneas de campo. Los círculos en azul representan superficies equipotenciales. En realidad son esferas, no círculos, porque recuerden que esto lo tienen que pensar en 3 dimensiones. Por lo tanto, a medida que nos alejamos de la carga generadora, de la carga puntual positiva, el potencial eléctrico va a ir disminuyendo y en cada superficie el potencial va a ser constante. Otras observaciones. Si nosotros tenemos una carga positiva en un campo y la dejamos libre, ¿esto qué quiere decir? La dejamos en el campo sin velocidad inicial, esta se va a mover espontáneamente hacia regiones de menor potencial eléctrico, o sea, hacia regiones donde su energía potencial eléctrica disminuya. Si hacemos lo mismo con una carga negativa, se va a mover espontáneamente hacia regiones de mayor potencial eléctrico, o sea, también hacia regiones donde su energía potencial eléctrica disminuya. Bueno, ahora estamos en condiciones de responder a los ítems B y C del ejercicio. Recordemos que el módulo del campo eléctrico es 2,25 por 10 al cubo newton sobre coulomb. Yo elegí un punto A y un punto B en distintas líneas de campo a 5 metros y 7 metros del plano cargado respectivamente y me voy a ayudar con un eje X positivo hacia la derecha con origen en el plano. Vamos a calcular el módulo de la diferencia de potencial eléctrico entre A y B. Esto va a ser igual al módulo del campo eléctrico por el módulo de la posición en X del punto B menos la posición en X del punto A. Si reemplazamos por los valores numéricos, esto nos da 4.500 volts. ¿Qué pasa con los signos?
Cuando vamos de A a B, la diferencia de potencial eléctrico es negativa. ¿Por qué? Y nos estamos moviendo en el sentido del campo eléctrico. Si nos moviéramos en sentido contrario, o sea, si nos movemos de B a A, la diferencia de potencial eléctrico sería positiva, aumentaría el potencial eléctrico. La pregunta que les pide el ítem B, ¿qué pasa o si cambian los resultados si el punto B hubiera estado en la misma línea de campo que A? ¿Sí? ¿Qué les parece? Por supuesto que no va a cambiar, ¿sí? Fíjense que lo que le interesa a la diferencia de potencial es esa distancia paralela, ¿sí?, a las líneas de campo, ya sea que me mueva a favor del campo eléctrico o en sentido contrario al campo eléctrico. Recuerden que al movernos perpendicularmente, el potencial no varía. Bueno, en cuanto al ítem C, si ustedes se fijan, yo dibujé una flechita que estaría indicando el campo eléctrico y lo que nos dice el ítem C es que dejamos libre a un electrón en ese campo. Yo indiqué con el punto C, el punto inicial, ¿sí?, el punto donde el electrón tiene velocidad nula, y nos dicen que se va a mover 1 centímetro. Fíjense que se va a mover 1 centímetro en sentido contrario al campo eléctrico, ¿sí?, pero en la misma dirección. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, que la fuerza eléctrica, en el caso de tener una carga negativa, va a tener igual dirección, pero sentido contrario al campo eléctrico. Esta fuerza eléctrica aplicada en el electrón, que es una fuerza constante, va a hacer que se acelere también con aceleración constante. Pero a nosotros no nos piden calcular aceleración, nos piden calcular la energía cinética que va a tener el electrón una vez de haber recorrido ese centímetro. A ese punto final lo llamo punto D. Algo a tener en cuenta en este ítem es que despreciamos el peso del electrón. Fíjense que yo no dibujé en el electrón la fuerza-peso del mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar algo conocido por ustedes de mecánica, que es el teorema del trabajo y la energía cinética. Ese teorema, si recuerdan, nos decía que el trabajo de la resultante era igual a la variación de energía cinética del cuerpo. En este caso, el trabajo de la fuerza eléctrica, cuando el electrón se mueve de C a D, va a ser igual a la variación de energía cinética entre los mismos puntos. Pero como la fuerza eléctrica dijimos que era una fuerza conservativa, esto a su vez es igual a menos la variación de energía potencial eléctrica. Por lo tanto, la energía cinética en D menos la energía cinética en C, que vale 0, porque la velocidad en C vale 0, va a ser igual a menos la carga del electrón, que recuerden es menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, por la diferencia de potencial eléctrico entre C y D. Fíjense que en este caso la diferencia de potencial eléctrico va a ser positiva. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, nos estamos moviendo, o mejor dicho, el electrón se está moviendo en sentido contrario al campo eléctrico. Por lo tanto, si ustedes reemplazan por los valores numéricos, la energía cinética en D va a ser igual a 3,6 por 10 a la menos 18 joules. O si quieren, en unidades de electronvolts, que es una unidad de energía que van a introducir en el ejercicio 6 de la guía, esa energía cinética es igual a 22,5 electronvolts. Eso se los dejo para que lo verifiquen ustedes. Bueno, para terminar, si en el ítem C es un protón el que se mueve 1 centímetro desde el reposo, ¿hacia dónde y cómo se movería? ¿Qué sucedería con su energía potencial eléctrica? ¿Aumenta, disminuye, permanece constante? ¿Y con el potencial eléctrico? ¿Cuánto valdría su energía cinética al recorrer esa distancia de 1 centímetro? Bueno, gente, nos leemos en el foro. Muchas gracias y hasta luego.